Querides, queridas y queridos, seguimos nuestro viaje de introducción a las máquinas de tarot y estamos todavía en la línea de las herencias. Sigamos viaje. Hoy nos encontramos con la papisa ahí dibujada en la máquina primera, blanco y negro, acostada en una cama, fumando una taba, hablando. Veremos que ella también va mutando como las otras arcanas en el proceso temporal. La papisa es la gran otredad. Al momento de la creación de algo, desde la nada, de la loca, se crea simultáneamente lo que no es ese algo, la de afuera, creada en el mismo proceso que crea la conciencia. Al mismo tiempo es también la que existe antes de la creación de la conciencia única. Es la otredad que permite la individualidad. Es la oceánica, la uterina, la mar que gesta en su interior. Y por eso es anterior y al mismo tiempo es co-creada con la maga en la poética de tarot. Como las mareas, ella es vibracional, trabaja en olas líquidas, en olas sonoras, en olas electromagnéticas. Y como las mares es profunda, temperamental, conocida solamente por los navegantes. Ella es la ley universal y la guardiana de la ley universal al mismo tiempo. Está para más allá del entendimiento del logos. Es ley porque sus palabras vibracionales edifican y construyen. Es la mar y es la luna, en relación de equilibrio, actuando sobre las cuerpas en ciclos, es cíclica, como las mareas que suben y bajan y como la luna que crece, se llena, mengua y se pone vacía. Es madre universal, como una de las fases de la papisa. Es también cazadora, es la más rápida, es la que guarda los secretos en su silencio. También habla sin hablar lenguas entendibles. Tradicionalmente es vista como la abuela, la monja, la amante, fría y casta, a veces hasta asexual. Esta es la arcana segunda. La máquina, en su primera edición, tenía muchas caras para muchas arcanas. Cada una de las 100 vendidas o distribuidas tenía una arcana especial, específicamente dibujada y única. Entonces, cada una de las máquinas de la edición primera, antes de entregarla, porque yo imprimía y sigo artesanalmente imprimiendo, entonces tengo el tiempo de antes de llevarla a la gráfica para imprimirla, cortarla, armar la caja y sellarla y entregarla. En la primera edición me di el trabajo de dibujar o redibujar una arcana para cada una de las 100 que yo estaba enviando. En una de ellas, regalada a una persona muy amada, Vera, Nene Cherry se vestía de sacerdotisa. Entonces tenemos acá una otra papisa, Nene Cherry. Así como Cher, que es la que está personificada en la máquina blanco y negro, distribuida de forma más general, vamos a decir así, la conexión con la música y la musicalidad son el hilo conductor. Entonces la máquina toma la vibración musical como la gran vibración de la papisa. Es la musa inspiradora, como la música también. Es la que mueve sin verbos, la que es capaz de cambiar humores y entrar en los sueños. El reencuentro con esa otredad nos lleva a mirar la unión como un dejar de existir en esa individualidad. Sin querer romantizar mucho el amor, porque es complejo, esa ley universal que es poco entendible y hay que vivenciarla para poder entenderla, por eso se aleja del logos, está muy cercana a una pasión, al perder un poco la cabeza, a guiarse por otras partes corporales, y ahí
Por eso que el amor es complejo, porque entra en el campo del deseo, que puede ser algo meramente sexual o carnal, sin jerarquizar los deseos. Puede ser también también un deseo de fusión, un deseo de conocer a esa otra persona, a esa gran otredad, descubrir los misterios que se esconden, ¿no? Porque si somos misteriosas hasta para nosotras, como lo habíamos enunciado con la maga, imagínense lo que será el encuentro amoroso con una otredad, ¿no? Y en ese encuentro con la otredad muchas veces dejamos de percibirnos tan fuertemente como esa unidad individual y empezamos a ver cosas diferentes, ¿sí? Y en esa diferencia, Lady Frida Harris dibuja a la suma sacerdotisa llena de vibraciones, ¿no? Tiene algo de Diana porque tiene la flecha, es cazadora, como lo había nombrado también, es firme y rígida, a diferencia de la papisa de la máquina, pero es vibracional. Se puede ver en el libro de Todd que la papisa representa mucho el campo de la vibración, ¿no? Esos hilos también que se tenden tensionando un poco la realidad, pero dándole forma también al mismo tiempo, ¿no? Entonces son esas vibraciones que van creando un poco lo que la materia o cómo la materia se estructura. Es siempre la apertura hacia la gran otra, la fuente de inspiración. Entonces, no es solo el contacto con una otredad, porque eso no necesariamente nos trae algún tipo de entendimiento, crecimiento o beneficio, porque hay que tener una cierta apertura también para todo esto. Es la reverencia, la humildad y el silencio delante de la enorme magnitud de ella, no, de aquella que nos antecede, perdón, que es la postura correcta para encarar a esta arcana. Bien. Les traigo, como siempre, una visión diferente, ¿no? Ahora pasamos por Philippe Camoin, que se autointitula como el último maestro naipero marsellés, heredero del linaje de maestros naiperos Conver-Camoin, que se remontan a 1760 y es referencia internacional sobre el tarot de Marsella y escribió los códigos secretos del tarot en varias partes. Yo tengo las dos, pirateadas obviamente. Y sobre la papisa escribe varias cosas, pero les traigo una de las cosas que dice. Una estructura cósmica. Comparado a los otros juegos de tarot, incluyendo el Conver, nuestro juego contiene numerosos símbolos que han sido reconstruidos y un conjunto esotérico coherente aparece. La combinación de esos símbolos entre ellos aporta al tarólogo y al esoterista miles de interpretaciones suplementarias, y eso es lo esencial. Por ejemplo, la presencia del huevo en varios arcanos va a traer muchos códigos sobre diferentes niveles. Se va a relacionar con el tema de la fertilidad, pero también con la tradición de Santa María Magdalena, con la antigua religión egipcia, con el tema de la resurrección y con los mitos del nacimiento de los dioses en la mayoría de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, en todas las enseñanzas esotéricas y desde los tiempos más remotos, errores se han deslizado intencionalmente con el fin de evitar la piratería, a fin de impedir a personas malévolas que copien y utilicen un conocimiento sagrado para su único interés egoísta. Nosotros hemos hecho lo mismo para mantener en secreto una enseñanza auténtica y sagrada. Se trata de una constante de todos los textos esotéricos. Mi misión es develar esta enseñanza por etapas, como en un camino iniciático. Numerosas tradiciones introducen incluso deliberadamente imperfecciones en su simbolismo por la razón que el ser humano no debe tomarse por Dios y solo Dios es perfecto. Bien, llama la atención la cristiandad que carga Philippe Camoin, relacionando a la papisa con Santa María Magdalena. Entonces también hay mucha de la escuela esotérica tradicional que la relaciona con una santa, Santa María o la Madre Virgen, ¿no? Eso es interesante de notarlo, no vamos a negar esa relación, pero vamos a tratar de darle un tinte diferente. Y hablando de huevos, de los huevos de Camoin, el huevo órfico también hace parte de muchas de las
la mística antigua greco-romana, o por lo menos de esa parte del mundo, y el huevo de la serpiente como el huevo del fascismo, ¿no? Entonces, el conocimiento esotérico, cuando es tratado de forma patriarcal, lleva consigo algún tipo de germen, digámoslo así, que se puede ver hacia dónde va, ¿no? Tomo a este señor como alguien bastante tradicional que mantiene un poco cerrada, ¿no? Entonces, ese espíritu de apertura ante la gran otredad, este señor lo que tiene es una postura de miedo y condensación de que se van a robar su gran conocimiento porque es gran maestro, y entonces enseña, pero enseña con errores. Y eso me hace acordar que si fijaron en las máquinas que están representando a la maga en el otro video, la maga en la versión lunar salió sin el número 1. Y yo podría acá decirles que eso es una enseñanza esotérica, pero cuando vamos a trabajar un poco lo que es la gráfica, ¿no? Porque al final de cuentas es como estamos haciendo un mazo de cartas por un proceso gráfico, y los procesos gráficos muchas veces tienen errores. Yo no hice la supervisión, no, la revisión de todas las arcanas, porque son 80 que yo hago. Estaba en un proceso rápido en 2024, cuando iba a hacer el lanzamiento, estaba viajando de Argentina a Brasil, y se me escapó que la maga en la versión lunar, no sé si en todas, pero en algunas, no tiene el número 1. Y eso podría llevarme a decir que la sin número con el loco y la loca, y entonces la verdad es un error gráfico, ¿no? Y yo creo que en el tarot de Marsella muchas veces esos errores gráficos se cuelan, no porque hay una gran verdad esotérica, sino que porque es parte de la imperfección humana. Y bueno, andás a ver qué tipo de Dios perfecto este señor cree. Bien. Volviendo un poco a la máquina, tenemos a Shadé, que también podría encarnar a la papisa. Y con esto quiero decir que las figuras exactas de quienes están representadas en la máquina cumplen más una función que el papel de ídolos, ¿no? This is no ordinary love, o esto no es ningún tipo de amor ordinario. La función lunar, relegada a ser siempre madre universal, como vemos en mucha de la bibliografía de esta patriarcalidad que la nombra como la Santa Madre María, la Virgen, ¿no? Niega la multiplicidad de la experiencia femenina, la verdadera otredad dentro de la sociedad patriarcal. Entonces, si hablamos de la gran otredad, y podemos entenderlo de una manera transfeminista o holística o revolucionaria, anarquista que sea, la patriarcalidad tiene ese dilema con la gran otredad que es la feminidad, y una de las soluciones que encuentran para poder encarar a esa otredad es santificarla, liberarla, entre comillas, de su humanidad, que es la pluralidad en su esencia, y darle un tinte único de madre. Entonces, con eso, esa gran otredad se pinta de una forma que se puede leer con el prisma de la patriarcalidad, y por eso verán que en muchas de las bibliografías, si estudian tarot con otros autores y otras autoras, muchas veces se cae en ese lugar donde la papisa es la gran madre. Bien. Volviendo un poco a Cher, que está personificada en la máquina primera, de una manera bastante pictórica, ¿no? Se puede ver que es Cher. Eso es algo de la mística también. La papisa es misterios, velos y secretos. La función de la arcana 2 es guardar en sí misma todo el juego de tarot. Ella guarda el tarot y ella es el tarot. Yo creo que, como estábamos hablando de la línea de las herencias, yo siempre trato de tomar la primera línea como funciones que nos sirven para entender el tarot en un metalenguaje. La loca siempre es quien consulta, quien tiene una duda, quien no tiene la certeza, que está en un lugar de caos y viene hacia quien lee el tarot a consultar.
El primer encuentro es con la maga, ya había nombrado que somos nosotras, nosotros o nosotros, que estamos desempeñando el papel de leer el tarot, ¿no? Bajando mensajes. La papisa es nuestra herramienta, es el tarot, el libro del tarot, con quien leemos, ¿no? Y necesitamos. Pero también es función intuitiva y mnemónica. No porque hace falta memorizar lo que es el tarot, pero sí porque la memoria es parte de las funciones que usamos para leer el tarot, ¿no? No estamos siempre adelante de algo que no conocemos, sino que tenemos conocimiento y memoria de lo que las cartas representan, y eso es función para interpretar. Después veremos las otras funciones de la emperatriz, el emperador y les maestres, y con esa primera línea tenemos puesta una metalenguaje de lo que es lo que se necesita para leer el tarot. Obviamente el tarot. Muestra su dedo meñique del pie con la intención de mostrar que poco podremos saber sobre lo que ella misma es, ¿no? Entonces a mí me gusta esta referencia de Cher apuntando o moviendo su dedo, básicamente, que yo la cambié un poco para que apuntara a su dedo meñique, mostrando lo poco que podemos entender de su corporalidad entera, ¿no? Entonces estamos viendo una parte de lo que es ella a todo momento, no la podemos ver plenamente. Así como la luna tiene una faceta oculta, así como el océano, su gran misterio permanecerá oculto. Está esa mitología de que conocemos más del espacio sideral que de las profundidades de los océanos, ¿no? Navegamos en la superficialidad de lo que podemos entender, pero podemos escuchar la magnitud de sus profundidades. Entonces, por más que el logos no pueda tener entendimiento de cómo funciona este gran océano que nos habita también, que es, ¿no?, interior también, hay otro tipo de aparato corpóreo que entiende cuál es esa profundidad, que la siente, que la vivencia, que la puede entender, no acá. Y por eso vuelvo a reiterar que no todo es mental. La mente es parte de un proceso que necesita también estar cumpliendo su función, pero no es lo relevante. Hay cosas que son mucho más importantes y no pasan por la verbalidad. La papisa es una de esas arcanas. La arcana 2 representa la pluralidad dentro de la individualidad, la fragmentación, la imposibilidad de develarlo todo. Algo que queda con misterio es algo que queda parcialmente descubierto. Es el misterio que ronda el enamoramiento, la devoción, es el trance, la danza, los movimientos involuntarios. Es muy de las tripas. Y es ahí que yo creo que reside un poco la intuición, en algún lugar del centro del equilibrio, ¿no? Del cuerpo, más en donde hay algún tipo de movimiento visceral. Es la intuición que se encuentra en nuestro centro de equilibrio corporal, no es la mente, es sentir, que es diferente de pensar, que es diferente de saber. Sentir y sentir es primordial, es anterior a lo mental, ¿no? Hay muchos seres vivos en la Tierra que sienten. Entonces, no. Bueno. Nota de color. Entre la primera edición de la máquina y la tercera, entre la blanco y negro y la colorida, está la versión 2 también, pero esa la dejaré como la 2 en misterio. Llegó, por las mareas de la vida, a mí el tarot Claridad de Belsench, ¿no? Ella misma me lo regaló. Me regaló la versión oscura, vamos a decir así, ¿no? Y su tarotista, que es la arcana 2 en su mazo, me sirve de influencia para la tercera. Entonces, viendo al mazo de Belén, yo aprendo algo, capturo algo, trato de releerlo y pasarlo por mi cuerpo para poder crecer, ¿no? Entonces, ese hermetismo, a donde las cosas están selladas y el conocimiento es algo que se guarda de los piratas y las piratas de la vida,
Yo creo que el conocimiento fluye y tiene que fluir abiertamente y libremente. Es como un fluir, no hay propiedad intelectual, sentimental, ni siquiera propiedad material. Entonces, cuanto más fluye, es mejor. Y Belén me ayudó a fluir en dirección a la tercera, principalmente ahí en la arcana 2. Y haciendo entonces los bocetos de esta arcana como sería, les traigo esto que estaba craneando en cuanto estaba dibujando o redibujando las arcanas coloridas. Tenemos a Cáncer, Escorpio, Peixes en portugués, las lunas, Venus también, porque a veces se mezcla esta papisa con una parte, después veremos, Iná, Ishtar, la suma sacerdotisa, silencios profundos, rituales paganos, lunares, nocturna, monja, trans, lesbiana, templo, sagrada, vaca, profana. Como un boceto. Vean a Pac-Man invertido como la mira, después el amarillo de la máquina, de la maga, el azul de la pantalla, el azul del mar, las tabas, las cartas, como la tarotista. Ahora no apunta a su dedo meñique, sino que apunta al propio tarot. No. Y al mismo tiempo también deja de ser Sher, caricatamente ilustra una memoria de lo que es Sher, ¿no? Antes era Sher, ahora es otra, pero al mismo tiempo queda esa memoria de que era Sher antes. Entonces me gusta ese juego también de que la papisa imagéticamente va mutando hacia un lugar en donde deja de ser aquello que era sin dejar de ser aquello que era, cargando consigo la memoria. La papisa, la arcana 2 de la máquina versión 3, finalizada, ahora sí, con la luna amarilla en las mareas, las escaleras que suben o bajan, y apunta hacia algo que veremos después, pero es importante hacia dónde apunta esta papisa. Sigue fumándose sus tabas, sigue con el tarot, sigue con esa vela, esa llama interior, y vean que ahora no habla tanto, sino que más que tiene casi que un pensamiento, una intuición sobre su nombre, y habla del vientre. Entonces es el vientre que nombra su número y tiene un ojo en el vientre, ¿sí? Muy bien, y tiene algo de serpentino también, ¿no? Bien. La suma sacerdotisa es memoria, en ese juego también con Sherry lo que viene a ser. Y es el campo onírico, muy importante el campo onírico en todo esto. El territorio de los sueños. Es memoria y inconsciente colectivo. Medio junguiana la cosa toda, pero digamos que hay algo de eso dando vueltas. El mundo de los sueños es el único lugar de encuentro de todes. En ese universo paralelo existen al mismo tiempo versiones de pasados, presentes y futuros. El inconsciente colectivo es como un espacio-tiempo libre de las cadenas de la realidad individual y la realidad colectiva. La realidad cruda, ¿no? Física, material. Libre de las reglas de la gravedad, del magnetismo y del tiempo. Libre de Saturno, si lo queremos decir así. El reino de los sueños es donde habitamos un tercio de nuestras vidas, si somos personas, ¿no? Sin algún tipo de problemática inherente. Y yo siempre hago como la papisa hace y escribo libros para mí sobre el tarot y sobre los sueños. Entonces yo cargo conmigo libros de sueños y libros de sombras, que no creo que sea una dicotomía, creo que son parte de lo mismo. Y en el libro de los sueños yo tengo dos pasajes de 2 años distintos que la papisa se presenta para mí en sueños. La primera vez cuando estaba empezando a estudiar el tarot con Karen Díaz, sueño que entraba en un ambiente oscuro y no podía ver muy bien, y de repente se va presentando una figura que atrás tiene estrellas y una luna y tiene unas vestimientas azules que brillan, y me voy dando cuenta que es la papisa. Y otro sueño que tuve años después, yo entraba en una caverna, sueño con cavernas, normalmente yo sueño mucho, todas las noches sueño, tengo esa suerte, y
soñar con cavernas y hilos de agua es algo recurrente. Y entonces yo entraba en una caverna donde había un hilo de agua que corría y de repente veo que está tipo hecho de escultura en la piedra adentro, unos pies enormes de roca. Y voy levantando mi mirada así y me voy dando cuenta que es la figura de la papisa en esa gran caverna. Y para hacer un puente con la memoria, este sueño lo tuve cuando estaba saliendo con Vera, que es la que tiene la papisa de Nene Cherry, y como eso también se comparte y se va creciendo también cuando compartimos de los mundos. Bien. Entonces Cher, que ahora está en memoria, sirve de madre de transgeneridades, porque Cher es madre de un hombre trans, que se llama Chas, de Chastity o Castidad, ¿no? Que hace un juego bastante interesante con las columnas del tarot de Pixie, pero nada, dejemos por ahí. Es cantante, obviamente, es actriz, es diva pop, superestrella. Entonces es plural, no es una cosa sola. A pesar de que trabaja mucho la música, es pluralmente muchas cosas. Y en ese sentido sirve como un simulacro de la luna y las estrellas. Y acá entramos en la parte más de crítica social que hace la máquina. Es el velo de las pantallas. Y en su musicalidad se relaciona con la música y la televisión y la MTV. ¿Sí? Entonces es algo que yo vivencié en su lanzamiento, cuando llegó, el cambio que hubo en lo que la televisión podía darnos, ¿no? Como medio, era medio subversiva la MTV, principalmente a la madrugada, ¿no? Digámoslo así. Y me trae a una discusión que no está tan puesta, pero la máquina la hace y la voy a estar hilando de a poco, pero es sobre la blanquitud también. Por ejemplo, a la madrugada pasaban Yo MTV Raps, que era de rap y hip hop, pero estaba en un horario bastante escondido, y como la mayor parte de la programación de la MTV, por lo menos en Brasil, pero en Argentina también, era dedicada a bandas blancas de rock o de pop, o los grupos de pop, ¿no? Entonces, como ese tinte revolucionario y rebelde muchas veces no cruza un lugar de crítica social, ¿sí? Bien. Pero, ¿no? Como persona blanca también todo esto hay que hacerlo de una manera bastante cuidadosa. Bien. Y la papisa es el velo, ¿no? Entonces tenemos esa idea de que el velo, hay un velo en todo esto, ¿no? Entonces tratamos de cruzarlo para entender de qué está hecho el universo, ¿no? Este es el grabado de Flammarion. No, mentira, el grabado está atrás, que creo que no lo conseguí la imagen, pero bueno, este es un meme del famoso grabado Flammarion de 1888. Habrán visto de esta persona que es el místico alquimista que cruza y encuentra un poco de lo que está hecho de verdad el universo, para atrás del velo, ¿no? El velo es más fino en donde la tierra encuentra al cielo, dicen estos místicos. Y acá tenemos el meme, ¿no? En donde cuando se rompe el velo se encuentra el capitalismo, ¿no? Entonces era capitalismo todo el tiempo. Pero yo hago una crítica acá también a esa idea mística de que el velo es más fino donde la tierra encuentra el cielo. Eso no es todavía estar tratando de mirar más afuera de lo que se puede ver, ¿no? Entonces es como tratar de entender un poco lo que es externo para romper el velo, para ver qué es lo que está atrás de algo que está afuera, ¿no? Entonces el velo es algo que está afuera y el velo no es algo que está adentro. Y para más allá, si estamos hablando de la papisa, el velo es donde el cielo encuentra la mar, o donde la tierra encuentra la mar. Y el velo lo que cuida es de la profundidad, no de las alturas, porque tenemos esta mística, que verán que yo le hago la crítica, de que el camino de todas las personas que buscan el misticismo, la espiritualidad, algún tipo de religiosidad, el vector de acción es siempre para arriba,
es para arriba, a los cielos, ¿no? Y yo soy de las que creen que no estamos buscando cielos, para empezar. Estamos buscando esa profundidad. Y esa profundidad no se encuentra en donde la tierra encuentra el cielo, sino que en la orilla de la mar. Bien. Y hablando de misterios, acá una nota de color. Scooby-Doo, que tenía unas películas, tuvieron una que hicieron con Sonny and Cher, que es un poco la pareja de la época de Cher, que tuvo un montón de parejas también, o sea, por ahí también se ve un poco de dónde viene la poética. Y Scooby-Doo, que eran los que desvendaban los misterios y se encontraban con fantasmas, y al final era siempre alguien, era todo capitalismo al final, y patriarcalidad. Eso también en la clase de estructuras también la vemos. Bien, el velo también de las novias, de las viudas, lo que esconde algo. This is no ordinary love. La papisa como memorias colectivas, y hemos llegado a la máquina cuarta, la arcana 2 de la versión 4, nada más en tonos de grises. La suma sacerdotisa es la superación de los binarismos. Parece que es el número 2, es la tercera. Parece que es la otredad. Eso no es un polo, eso no es un sistema binario, lo que es y lo que no es. Lo que no es mucho más plural, no es un binario. Entonces la suma sacerdotisa es la superación de los binarismos, de la aparente dualidad de la realidad. Ella es el abismo. Y esto los místicos cabalistas que asocian el tarot, no la Golden Dawn y muchos otros, saben de esta característica de la papisa. Es la virgen, pero no una virgen cristiana, consagrada a las diosas, a servicio vitalicio a las diosas. No es casta, es activa y deseante, como Cher, que tiene muchas parejas y al mismo tiempo sigue verdadera a sí misma. Por eso también es capitalismo al final, ¿no? Pero la idea de una virgen como una persona que se entrega parcialmente al mundo material porque en verdad está sirviendo de medio y canal para esa diosa, o las diosas, o la divindad, como lo querramos. Pero su matrimonio como una novia del que tiene un velo, su compromiso de verdad inquebrantable es con esa divindad y con el misterio. Si la maga es identitaria, sexogenérica, individual, la papisa es atracción, vibración en dirección, camino hacia la disolución del ego, de la persona, la fusión entre dos personas, la sexualidad, los afectos, la relación de nuestras cuerpos con otras cuerpos en profundidad, principalmente la sexualidad que escapa al régimen ahí registrado capitalista, con todo lo que conlleva, como dice Bell Hooks. Acá, obviamente, Sara es la que escribe, es la que dibuja. Acá hay una sexualidad disidente, ¿sí? No es Cher en ese sentido, sino que es una imagen que Cher nos presta para que hablemos de otras cosas. Es más una monja tras lesbiana que no, una sacerdotisa de Apolo, por ejemplo, ¿no? Lo que no es misterio en todo esto es la relación directa que tiene la máquina con esta arcana. Esta arcana es importantísima para entender todas las poéticas y toda mi pasión por el tarot, vamos a decirlo así, deviene de la poética y el misterio que esta arcana trae. Bien. Y acá me llama la atención una dualidad, digámoslo así, ¿no? En estas grandes ciudades a donde habitamos, las estrellas ya no son visibles, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo este aparato
de la industria cultural nos propone nuevas constelaciones, nuevas estrellas para suplir un poco la falta de visión que tenemos del campo celeste. Entonces vemos acá como hay alguien acá en Hollywood que está distribuyendo un mapa de las estrellas. No son las estrellas, ¿no? Como Sirius y como Regal, ¿no? No son esas estrellas, son las estrellas que viven ahí en Hollywood y sus casas, ¿no? Entonces tenemos esas estrellas que están ocupando, haciendo de simulacro de estrellas reales, ¿no? Porque las estrellas también lo que hacen son míticas, mitológicas, simbólicas, en el sentido de que cargan con una narrativa y cuentan historias sobre la humanidad, ¿no? Ese es el papel de las constelaciones y de las estrellas, el caos de las estrellas. Pero llegaremos a eso en otro momento. Y como Cher tiene una película que se llama Mermaids o Sirenas, y como las sirenas son seres marítimos que encantan y tienen una monstruosidad. Por eso la papisa es disidente y es monstruosa. Porque las seres marítimas nunca están a servicio de la humanidad, sino que a su propio servicio, a la diosa, ¿no? Sirven otro propósito. Y por eso son amenazantes. Y por eso la mar es siempre amenazante, porque busca otra cosa, ¿no? Bien. Esta es nuestra madre, recen por nosotros. Con Winona Ryder también, ¿no? Y Cher, que sigue viva. Bien. Les traigo acá, para hacer un paralelo con otras escuelas, un poema de Paul Foster Case, que es el fundador de una escuela muy grosa del tarot, los Builders of the Aditum, constructores del Aditum. Aditum como una parte interior del templo, la parte más secreta del templo. Entonces son los constructores de ese templo. Para abreviar se llama Bota, y tienen un montón de enseñanzas, un montón de clases, tienen un tarot dibujado para la Bota, y esta es la gran sacerdotisa de esta escuela, que tiene mucha referencia con la Golden Dawn, son lineajes de ahí de la Golden Dawn, la Aurora Dorada, de donde tenemos también el tarot de Pixie y también de una manera u otra el libro de Thoth, ¿no? No me interesa mucho explicar cuál es la mística de estas escuelas, nada más tomarlas como ejemplos, como la tomamos a Decamoine y tomaremos muchas otras, porque hacen parte de mis estudios también del tarot. Este poema sobre la suma sacerdotisa, Paul Foster Case nos dice: en el espejo de tu túnica fluida, pintada de azul, me veo reflejada. En todo el espacio, ella se mueve en olas. Los opuestos navegan pacíficamente a lo largo de este arroyo. Nada del pasado se esconde de mí en esta clara espuma. ¿Y quién ruega por nosotros? De la MTV, ¿no? A través de Emanaciones Invisibles, en 1981, llegó un nuevo canal televisivo que le ponía cara a la música. Nacía el videoclip como arte para las masas, como producto indispensable para la industria cultural, como motor de ventas, como vitrina, como espectáculo. Nacía la posibilidad de ver representadas verdades plurales, estilos, tribus urbanas, revoluciones, estrellas se formaron. La juventud en algunos lugares del mundo vio que se podía hacer una televisión diferente, inclusiva, marginal. Si la revolución no será televisionada, que la televisión sea entonces revolucionada. ¿Quién ruega por nosotros, grande Madre Santa? La revolución no será televisionada es un álbum de Jill Scott Heron, poeta norteamericano, que tiene una muy buena Whitey's on the Moon, que compone también un poco lo que sería, me parece que si la conocen, y si no la conocen, búsquenla. Whitey's on the Moon de Jill Scott Heron es fantástica, para hablar un poco del tema racial que se está presentando en la máquina. Y después, eso es de los años 60, 70, ¿no?
Eh, y después llega Kendrick Lamar en el año pasado o antepasado, no me acuerdo, en el Super Bowl, y él dice, la revolución va a ser televisionada, y también toma eso para sí y habla de esa revolución en el medio tiempo del Super Bowl. Muy interesante esa idea de que la televisión tiene la capacidad de revolucionar. Yo creo que sí, pero no tan fácilmente. Y además de la memoria colectiva, yo creo que la papisa también habla de algo que sucede en nuestros tiempos, que es la psicomagia, para un guiño a un señor que veremos un poco más adelante, una psicomagia mnemónica, ¿no? Como el 11 de septiembre, por ejemplo. Las dos torres, como la torre de las dos torres de la papisa, de la pixie y de la bota, que se derrumban un 11 de septiembre, que encubre mnemónicamente, en una especie de psicomagia, la actuación de los Estados Unidos de Norteamérica en Chile un 11 de septiembre también, ¿no? Hay un juego mágico en todo esto, mucho más en estos días, mucho más en estos tiempos. Hija de perra, educación sexual gratuita, grande chilena. Y si estamos hablando de la luna, a mí me encanta el mito egipcio, que lo uso como metáfora, no para alabar a Osiris o rezarle a Osiris, sino para entender algo que es muy importante para nosotros. El mito de Osiris desmembrado. Osiris es el dios egipcio de la luna. Entonces, al contrario de Diana o la luna o Nana o también las culturas mesoamericanas, que la luna es femenina, para los egipcios la luna era masculina, era un dios, el dios Osiris. Y Osiris tenía un hermano que se llamaba Set. Entonces Osiris es la luna y Set es la oscuridad. Y hay una escuela gnóstica de Set. Dejo eso. Y Set y Osiris se encuentran en guerra constante. Es por eso que la luna tiene fases, porque Set siempre está guerreando con Osiris y le saca un poco de su luz hasta que Set gana, y después Osiris vuelve y crece otra vez. Pero eso es una encenación mística de algo que es una guerra constante. Set todos los meses mata a Osiris, lo desmiembra porque le va sacando pedazos de su oscuridad, y entierra cada uno de esos pedazos, que pueden ser 13 o 14 o 15, dependiendo de las fuentes que tengamos, los entierra por el mundo. Entonces Isis y Nefitis, que son dos hermanas, Isis más conocida como la consorte de Osiris, hermana también al mismo tiempo, y Nefitis la hermana de Isis, que para mí son hermanas celestes, la que gesta y la que nutre. Se dice que para mí son dos fases de Venus. Entonces es la misma Venus que muestra dos caras como gemelas, hermanas, pero comparten el mismo cuerpo celeste, digámoslo así, ¿no? Entonces Isis y Nefitis van juntando los pedazos de Osiris que Set fue rompiendo y escondiendo. Pero cuando están remembrando o reconstruyendo el cuerpo de Osiris, falta un pedazo, el falo, que un pez se comió el falo de Osiris, ¿sí? Entonces fíjense esa poética de que el gran dios Osiris ha perdido su falo porque se lo comió un pez, pero de cualquier forma, a través de un ritual de sexo mágico, que si no hay falo es una virgen en términos patriarcales, ¿no? Traen a Osiris de vuelta a la vida. Entonces no es solo juntar las partes, sino que hay que ponerle espíritu, y ese espíritu se hace a través de un ritual de sexo mágico. Esto hay también millones de versiones, a mí me gusta esta. Y de ese encuentro mágico nace Horus. Entonces hay Isis queda embarazada mágicamente sin la penetración del falo de Osiris, y de ese encuentro nace Horus, el regente del mundo. Entonces acá tenemos una mitología de una virgen antigua en el Egipto,
que nace sin la relación carnal de un gran dios, después de un embate, y lo que sucede es que entonces su hijo, Horus, es el regente del mundo, pelea con Set, lo mata, ¿no? Lo exilia y rige el mundo, como Jesucristo, que es otra mitología. Pero Osiris reina en el Duat, el inframundo, trayendo el equilibrio al universo. Y a mí me gusta esta leyenda porque primero rompe con el papel de género que conocemos sobre la luna. Entonces, eso me gusta. La poética del desmembramiento habla de una pluralidad. Entonces, ¿quién de nosotros nunca ha sentido el desmembramiento que el pasaje del tiempo y la vida nos hace, ¿no? Y ese lugar de reconstruirse muchas veces después de haberse roto, ¿no? Y cuando nos vamos reconstruyendo y vamos ganando espíritu nuevamente a través de Venus y, ¿no?, Isis y Nefitis como parábolas de Venus, que también es como la que trae el fuego de vuelta, el reino no es el reino de la tierra, sino que es el reino del submundo, es la profundidad oceánica, a donde todo va a volver, ¿no? Es el lugar de dirección hacia donde va. Entonces la luna, como Osiris, reina lo profundo. Entonces está esa relación que tenemos con que la luna es la más rápida, la primera que abre el campo celestial, el primero de los cielos medievales, si lo queremos decir así, y al mismo tiempo en esta mística egipcia se entiende que es la luna con su relación que tiene con el océano, que es la más alta, no la más alta, pero está en el cielo y al mismo tiempo reina lo más profundo, ¿no? Entonces la que abre la puerta de los cielos también abre las puertas para la profundidad. Eso es súper importante de entenderse. Y en eso, this is no ordinary love, la vaca profana. Nombramos antropomorfismo a la capacidad innata de atribuir características humanas a toda especie de manifestaciones naturales. Esa capacidad, una especie de pensamiento mágico, que digamos que la luna es mujer, que la luna es madre, que la luna es uterina, que la luna es que el sol es masculino, que el sol es padre, es un pensamiento mágico, ¿no? No existe esa relación directa, es una poética, es una mística nuestra, es algo que hacemos como seres humanos, no es que el universo se organiza de esa forma. Incluso, ¿no?, veremos que eso es bastante de una superficialidad. Crea divindades que emulan la organización social vigente, incluso a manos de quienes detienen el poder político. Entonces, esto de darle género a manifestaciones divinas y naturales al mismo tiempo, ¿no?, y de encasillar todo en una comprensión, es un movimiento político, ¿sí? Entonces, lo místico también tiene una agenda política, ¿no? La religión tiene una función política y los cuentos y los mitos tienen una función política, mucho más hoy en día, ¿no? Épocas diferentes pueden ser analizadas a la luz de sus diosas o dioses y sus panteones. Darle un género a un planeta, a un satélite, a una montaña o una mar nunca es un proceso neutral, y a pesar de que históricamente hayan existido pluralidades en las cuerpas divinas, la guerra de los cielos borró su presencia del imaginario social en un intento de borrar su presencia en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la poética de la luna como una disidencia de una monja trans lesbiana, ¿no? La luna es una monja trans lesbiana. Hace tanto sentido, o para mí por lo menos hace más sentido místico que una madre universal. Pero eso es un acto político de mi parte, no es neutro. Eso viene de una vivencia mía y de una carencia de entender lo que es el campo social y la falta de representación de arquetipos divinos, por ejemplo, ¿no? Siempre se habla del hermetismo como algo, ¿no?, medio loco, pero no hay exactamente esa idea puesta ni siquiera en el campo
místico, mítico. Entonces, ¿cómo esperar que esto se entienda en un campo social, ¿no? Son dos cosas que van conectadas. El campo metafísico y el físico no tienen esa distinción, esa dualidad. Para hablar de la papisa de vuelta, es el velo. Esas cosas no son disociadas. Nuestras ideas metafísicas construyen la realidad física, nuestra vibración, ¿no? Y no son las ideas, porque es por eso que se perpetúa. La gente toma las ideas como si fuese algo concreto. Llegaremos a ese punto. Y hablando de borramientos, por ejemplo, tenemos a la Helena gnóstica, para hablar de los gnósticos de vuelta, que tenían sacerdotisas en su iglesia. Entonces los gnósticos también son cristianos, pero son cristianos que fueron considerados herejes en los primeros 4 siglos de la religión católica como iglesia, ¿no? Y eran de una vertiente cristiana que no solo aceptaba, pero creía también que las mujeres, en su concepción, ¿no? De milenios atrás, tenían la misma capacidad espiritual y de gestión eclesiástica que los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo nombré a Simón, el mago, en la arcana número 1, nombro acá a Helena, a la Helena gnóstica, y la idea de que también los gnósticos no separaban el género era irrelevante para la profecía, si lo queremos decir así, ¿no? Y la idea de una Asherá en Canaán, que era la consorte de él, el dios de Canaán, que se mezcla con Yahvé y se transforma en Elohim, ¿no? Entonces hay un sincretismo sucediendo ahí en esa región, de donde vienen los israelitas y muchas otras vertientes filosóficas y religiosas. Entonces Yahvé también tenía una Asherá, que era como la consorte real, divina, y los monoteísmos van demonizando esa consorte o esa figura femenina que acompaña un poco a la figura divina masculina, y cómo queda nada más que el Dios Padre patriarcal por el borramiento. Entonces estamos en una regresión. Si yo digo, la luna es una monja trans lesbiana, estamos, la mayoría de las personas, en una regresión de lo que era anteriormente hasta en donde por lo menos había una dualidad. Ahora es un monotema, ¿no? Entonces, lo que antes era dual y lo que podría ser mucho más que eso, ahora queda, no es fragmentado, ¿no? Ahí queda, la palabra es otra, queda menor, son dioses menores, ¿no? Y las diosas en estos panteones eran desafiantes de los papeles de género. Entonces eran cazadoras, eran las que participaban de los mitos de creación y de cuidado y desafío y nada. Era como, había un equilibrio diferente antes. Esta es Asarte, también de ahí de Canaán, una diosa blanca lunar, ¿no? Como la luna llena, con esos ojos hermosos que tiene. This is no ordinary love. Este no es un amor ordinario. La papisa regente de las tabas. El as de tabas, para empezar. El as de tabas de la máquina colorida, el as de tabas de la máquina blanco y negro. En la colorida se insere una escalera. Y vean que en los ases también se hace un juego de pontificar de qué dedos estamos hablando. Las fichas se sostienen acá, se acciona. Tenemos esta capacidad humana, como la conciencia, de sostener cosas. Que, bueno, este pulgar es lo que nos da eso. Y las tabas están acá como lo sentimental, como el anillo al dedo. Ponele. Pero las de tabas habla de posologías. Las tabas hablan de posologías. Ese elemento agua. Elemento que fluye y corre en dependencia a su estructura, ¿no? Entonces, su estructura como líquida, sólida,
gasosa. Es materia de sueños y memorias que intenciona los absolutos de la fusión última. Es un agente disolutivo, de característica movilizante, descendiente en forma líquida, ascendiente en su forma gaseosa y cristalizado en su forma sólida. Amar, entregar, compartir, olvidar, sentir o no sentir, soñar. La fe y las grandes masas que moviliza, muchas veces de forma ciega y amorfa, son las tabas. Gran capacidad tóxica. Salvadores, santos, espíritas, todos están acá en el reino de las tabas. La taba es potente medicina, litúrgica y expansiva, si se busca hacia adentro. Las tabas como el chaliz de la yerba. Las tabas son un porro, no es el humo acuoso de las tabas, de los porros. Es la marihuana, pero es las drogas, en general, chronic, como para volver a Yo MTV Raps, Dr. Dre y su Chronic, problemáticas aparte. Crónica, ¿no? El amor es una enfermedad crónica. En 1970 las muertes por sobredosis alcanzaban a 1 a cada 100.000 estadounidenses. A finales del siglo XX esta incidencia se había multiplicado por 6 y en 2019 las muertes superaban las 20 a cada 100.000. Puede parecer poco, ¿no? Estados Unidos llega a la epidemia del fentanilo luego de haber invertido durante medio siglo entre $1 trillón y 640.000 millones en todo el mundo en la guerra contra las drogas. Fela Kuti, para volver a la Arcana Cero, tiene una música que dice Water has no enemy, ¿no? Entonces, en la guerra contra el agua, la guerra contra las drogas, las tabas no tienen enemigos, entonces es imposible ganarle. El movimiento geopolítico contra las drogas, que lo arranca mucho antes porque es una política migratoria, ¿no? Los mexicanos fumaban las tabas, fumaban la marihuana, y los inmigrantes. Entonces era cosa de chicano. Entonces en Estados Unidos arranca una política contra las drogas porque es un medio de control de masas, encarcelamiento de masas, ¿no? El movimiento geopolítico contra las drogas quiso frenar el uso e incluso Naciones Unidas llegó a ponerse como objetivo terminar con los cultivos de la marihuana en más de 100 años de convenciones internacionales contra las drogas. Siempre fue un fracaso. Entre 2009 y 2017 el uso de sustancias aumentó 1/3. Por lo menos 300 millones de personas usan anualmente alguna sustancia de tráfico ilícito. La ley y la ley. Hay dos tipos de leyes acá, ¿no? La ley y la ley. El precio ha bajado sustancialmente desde entonces. Hay más demanda, hay más oferta. Y las muertes por sobredosis o el uso abusivo crecieron exponencialmente. La guerra contra las drogas, medio siglo de derrotas para América Latina, de Guillermo Garat en El País de 2021. La guerra contra las drogas. Qué locura. Gracias.